¿Qué tal, amigo? Buenos días. Hoy tengo este Dodge Neon año 2005, el cual estamos haciendo un trabajo mecánico, por eso tenemos el tapadálvula así abierto, sin bobina encendido, pero al cual también le corregimos un tema eléctrico. Venía con el código P0201 que hablaba sobre el circuito eléctrico del inyector número 1. Ese problema pues lo solucioné reconstruyendo esta parte del cableado que está en muy mal estado. Lo que quiero hacer a continuación es mostrar el paso a paso o la información necesaria para hacer un diagnóstico cuando tengamos este tipo de códigos P0201, P0202, P0203, P0204. Para hacer este tipo de diagnóstico, pues es necesario conocer cómo funcionan los inyectores en el vehículo. Si sabemos cómo funcionan los sistemas, pues sabemos qué pruebas realizar y qué herramienta vamos a utilizar también. Por eso, pues vamos a hablar un poquito sobre la teoría de funcionamiento de los inyectores. Bien, ¿qué necesitamos saber sobre esto? Fíjense, un inyector en realidad es una electroválvula, dos terminales eléctricos que corresponden a una bobina. Esa bobina, al ser energizada, pues va a ocurrir allá adentro un efecto llamado electromagnetismo. Esa bobina se va a transformar en un electroimán y ese electroimán va a servir para aperturar el inyector y hacer que la presión de gasolina existente acá en el riel, que en estos sistemas debe estar entre unos 30 a 40 libras, pues sea atomizada en el puerto de admisión para el correcto funcionamiento del motor. Aquí tenemos solamente dos cables. Uno de estos cables va a ser un común. Si nosotros lo seguimos por acá, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, tenemos cuatro cables que son verde con naranja. Si nosotros seguimos cada uno de estos cables, vamos a ver que todos van a coincidir en la misma posición en el inyector. Fíjense, aquí tenemos el ejemplo con el número 2. Vamos a agarrar el número 3 y vamos a seguir este. Y fíjense, termina también en un cable verde con naranja. Estos cables verde con naranja, por ahí va a venir la alimentación hacia los cuatro inyectores, o sea, es un común. Esta alimentación va a venir de un relé. Cuando pasemos el switch a la posición de encendido, pues va a aparecer un voltaje por este lado del inyector. El otro cable, si nosotros lo seguimos, vamos a ver que cada cable tiene un color diferente. Aquí tengo haciendo el ejemplo con el 2, vamos a seguir el del 3 ahora. Fíjense, es un color diferente. Estos cables van a ir individuales hacia la computadora de motor, que en este Dodge Neon está por allá abajo. Ahora, por este lado va a venir la parte de control de la computadora y dentro de la computadora hay un transistor de potencia que funciona como un interruptor eléctrico. Abre y cierra el circuito a masa del inyector. Cada vez que se cierra el circuito a masa, el inyector es energizado y va a funcionar. Cada vez que se quita ese contacto a masa, pues el inyector va a cerrar. De esa manera funciona esto. La computadora, pues se va a encargar de la activación de cada uno de ellos de acuerdo al orden de encendido. Por ejemplo, en este motorcito 4 cilindros, pues va a funcionar primero el 1, luego el 3, luego el 4 y finalmente el 2. Si esto no te ha quedado lo suficientemente claro, vamos a verlo desde la pizarra, donde voy a intentar, con palabras muy básicas y muy sencillas, hacer esta explicación para ver si logramos entender lo que estamos hablando acá. Bueno, ahora representado desde la pizarra. Inyector, la bobina que lo forma, sus dos terminales. Uno de esos terminales, este cable va a ser el cable verde con naranja que vimos allá en el vehículo. Eso va a ser un común para los cuatro inyectores. Y este es el 1, por acá estaría el inyector 2, el 3 y el 4.
Ese cable va a traer una alimentación que viene de un relé y que a su vez viene de un fusible. Ese relé se va a activar pues una vez que pasemos el switch a la posición de encendido. Va a aparecer un voltaje por este lado del inyector. Bien, del otro lado, ese cable individual va a ir hacia la computadora. Y dentro de la computadora vamos a conseguir un transistor de potencia del tipo NPN, que tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor. El colector es la salida hacia el inyector, el emisor está conectado a masa o tiene contacto a masa, y la base va a ser controlada a través del micro. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Cada vez que el micro ponga un voltaje en la base, por ejemplo 5 volts, en ese momento el transistor va a cerrar circuito a masa y de este lado del inyector pues vamos a tener masa. El inyector va a funcionar, o sea, se va a abrir y va a atomizar la gasolina. Una vez que el micro quite ese voltaje de la base, de este lado vamos a ver reflejado 12 voltios. Los 12 voltios provenientes del relé. ¿Por qué lo vamos a ver reflejado de este lado? Bueno, porque el voltaje va a atravesar la bobina del inyector y va a llegar justamente hasta el transistor, porque en este momento el transistor está así, veámoslo de esa forma, está abierto. Luego, cuando el micro vuelva a colocar el voltaje positivo en la base, se volverá a cerrar este circuito y aparecerá de este lado pues la masa hacia el inyector. Ahora, estos tiempos los controla la computadora. El tiempo de apertura del inyector se mide en milisegundos y ella pues utiliza la información de algunos sensores para hacer la afinación de la inyección y justamente controlar este tiempo de apertura o de cierre del inyector. Esta masa que tenemos acá podemos revisarla con una herramienta, por ejemplo con la punta lógica, la vamos a ver en forma de pulso. También podemos verla, por supuesto, con un osciloscopio y podemos hacer un estudio más profundo. Ahora bien, partamos de esta teoría básica y sencilla para que podamos entender cómo funciona el circuito de un inyector. Bien, partiendo de esta información, veamos qué pruebas podemos hacer cuando tengamos, por ejemplo, el código P0201. Ok, si esto es una bobina, yo puedo medir la resistencia de esa bobina. Entonces, ¿cuál sería la primera prueba que haríamos? Sería medir la resistencia de la bobina del inyector. Esa resistencia en este tipo de inyectores debe tener una resistencia entre 12 ohms a 16 ohmios. Bien, ¿qué otra prueba podemos hacer? Puedes medir el voltaje de alimentación una vez que pasemos el switch, que debe aparecer de este lado. Ok, ahora cuando midamos esta resistencia del inyector, se me había pasado, voy a regresar. Decimos que tenemos una resistencia que debe estar entre 12 a 16 ohmios. ¿Qué pasa si yo mido esta resistencia y esta resistencia es muy cercana a cero? Eso lo que significa es que la resistencia interna del inyector pues se ha ido a corto. Estas espiras se han unido y eso es el equivalente a que le hayamos quitado espiras. Si le quitamos espiras, pues la resistencia va a ser menor. Así podemos ver que tenemos un inyector en corto. Si esta resistencia se eleva demasiado, pues ya tendríamos un problema de alta resistencia en el inyector. Y si tenemos una resistencia que está en estos valores, pues esa prueba solamente nos indica que la parte eléctrica del inyector y la bobina no está abierta. Si tenemos una medida de infinito,
acá, pues quiere decir que esta bobina está abierta. Ok. Ahora, en esta prueba de voltaje que midamos acá cuando pasemos el switch, ¿qué nos podemos conseguir acá? Puede ser que tengamos voltaje solamente en estos 3 inyectores, pero no en este. En ese caso, yo no puedo culpar a la computadora, no puedo culpar al relé, no puedo culpar al fusible. ¿Por qué? Porque se supone que esto es un común y si 3 están alimentados, pues entonces quiere decir que el problema lo tengo solamente en esta sección del cableado y el conector eléctrico. ¿Ok? Si no tengo alimentación en ninguno de ellos, pues por supuesto que ahora sí yo necesito hacer las revisiones correspondientes para ver dónde está el problema en esta parte del circuito. ¿Qué otra prueba podemos hacer acá? Pues medir o revisar el lado de control. Sería esta sección. Igual colocamos la herramienta y revisamos que este transistor está haciendo su trabajo y que esté sacando el negativo que necesita el inyector para que trabaje. Si eso no ocurre, revisaríamos esta sección del cableado hacia la computadora, revisando los conectores eléctricos, revisando la resistencia, revisando que el cable no esté abierto, que no esté en corto con otros cables, etc. Esto suponiendo que nos falte solamente el lado de control en solo un inyector, porque si nos faltara los pulsos en los 4 inyectores, en ese caso revisaríamos también los pulsos de la bobina de encendido. ¿Por qué? Porque si el sensor de cigüeñal no está tomando lectura del giro del cigüeñal justamente, pues va a quitar este lado de control de los 4 inyectores y también de la bobina de encendido. Si esto de acá está bien, pues entonces el problema estaría aquí adentro. Ahora corresponde a un reparador de computadoras revisar este circuito para localizar la falla. Bien, conociendo ahora esta teoría que creo que es suficiente, vamos a pasar ahora a revisar las herramientas que podemos utilizar para hacer este tipo de diagnóstico. Para reforzar la teoría que hemos visto hasta ahora, vamos a utilizar el diagrama eléctrico que corresponde a este neón. Y fíjense, yo en esta sección tengo los inyectores y si nos fijamos acá, fíjense que el pin número 1, este que estoy marcando, de cada inyector, este y este, que tienen colores diferentes, ahí dice que es verde con marrón, que es amarillo con blanco, que es este color como amarillito, este que es blanco con azul, etcétera. Cada uno de ellos lleva un cable individual, voy a resaltarlo por acá, que va hacia la computadora. Si lo seguimos, fíjense que hacia la computadora y aquí adentro pues es donde vendría lo que estábamos explicando allá. Ok, el otro cable del inyector este ahora, que todos tienen un color en común y ahí dice que es verde oscuro con naranja, ese va a ser el común, que si nosotros lo seguimos, fíjense, también alimenta a este condensador o supresor de ruido y alimenta la bobina de encendido en este caso. Si lo seguimos hacia abajo, siguiendo esta línea, por este lado se va hacia la computadora, pero por este lado va hacia el 14. Vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a ampliar, vamos a ubicar el 14 y vamos a seguirlo, a rastrearlo. Bien, fíjense, ahí llega a el relé ASD y ese relé tiene una alimentación que viene del fusible.
De esta manera, hemos visto aquí en el diagrama eléctrico, pues lo que habíamos visto ya en la teoría. Por acá yo tengo las herramientas más básicas que siempre debemos tener en el taller, porque siempre estamos realizando o haciendo revisiones con ellas, y las que vamos a utilizar justamente para revisar este tipo de situaciones: multímetro automotriz, la lamparita de prueba, la punta lógica, el escáner y estas punticas que yo siempre utilizo para llegarme a los conectores de sensores y actuadores sin dañarlo. Ok, la primera prueba que vamos a hacer es una prueba de resistencia de la bobina del inyector. Para esto el inyector debe estar desconectado y medimos la resistencia haciendo buen contacto sobre los pines del inyector. Ahí tenemos una resistencia de 13 ohms. En el inyector número 2 tenemos una resistencia igual. Inyector número 3 y inyector número 4. Vamos a realizar ahora una prueba de voltaje, la prueba de alimentación del inyector. Siempre recuerden medir voltaje de batería para asegurarnos de que la herramienta esté tomando la lectura correcta. Bien, lo que vamos a hacer ahora, recuerden que este es el común. Aquí debe aparecer un voltaje cuando pasemos la llave del switch a la posición de encendido. Pasa switch, ahí está el voltaje. En este caso dura 2 segundos y se cae. Quita switch. Ahora, no es lo mismo hacer una prueba de voltaje solamente con el multímetro que haciendo una prueba de voltaje colocándole carga al circuito. En este caso, fíjense, yo voy a utilizar la lámpara de prueba. La tengo previamente conectada a masa para medir el voltaje. ¿Qué quiero yo hacer con esto? ¿Qué quiero lograr con esto? Pues hacer pasar a través de este circuito el amperaje que consume esta lamparita para ponerle una carga y ver si no tengo una caída de tensión en el circuito. Pasa switch. Bien, de esta manera hemos medido o hemos hecho la prueba de voltaje de alimentación del inyector de forma correcta. Vamos a terminarla de hacer en el inyector número 2. Pasa switch. Quítalo. Con el 3. Pásalo. Quítalo. Pásalo. Quítalo. Ok, de esta forma pues hemos revisado la alimentación de cada uno de los inyectores con multímetro y con la lámpara de prueba. Para revisar ahora la parte de control proveniente de la computadora hacia el inyector, vamos a utilizar esta herramienta, la punta lógica, y como no puedo encender el vehículo en este momento porque no tengo bobina encendido ni nada de aquello, vamos a utilizar pues el escáner en la prueba de actuadores para hacer de que el inyector se active. Actívalo ahí, por favor. Fíjense, cada vez que aparece la luz verde, quiere decir que apareció una masa por el lado de control del inyector proveniente del transistor de potencia que está dentro de la computadora. Si tuviéramos un problema con esta señal, pues quedarían hacer las revisiones que correspondan ahora utilizando el diagrama y utilizando el pinado, revisando tanto el conector cableado hasta la computadora que